Hola, buenas a todos. Mi nombre es Sergio. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Filosofía Política. Hoy os traigo una nueva entrevista con Vanessa Vallejo, que es una de las grandes referentes en la batalla de las ideas por el liberalismo. ¿Qué tal, Vanessa? Muy bien, yo muy bien. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos vean. Eh, para la primera pregunta siempre intento que el entrevistado se presente, sobre todo en el ámbito más personal, que suele hacer cada día, sus hobbies, etcétera, etcétera. Así que cuando quieras, Vanessa. Bueno, pues no tengo mucho que decir sobre eso porque mis días son iguales. Yo solo hago una cosa que es leer y escribir, sobre todo noticias, que es a lo que me dedico últimamente. Llevo el Pan Am Post, soy editora en jefe del Pan Am Post, al que los invito a todos a que por favor lo sigan y vean nuestras noticias. Nos dedicamos a cubrir noticias de América en general y ahorita estamos cada vez cubriendo más España porque tenemos cada vez más lectores de España y bueno, porque también su país están con un montón de cosas y dan de qué hablar cada día. Entonces, eso hago todos los días. Estoy en Estados Unidos ahora, a pesar de que soy de Colombia. Salí de Colombia por un problema con un guerrillero eh, que es ahora congresista, porque en Colombia hicieron un acuerdo de paz y los guerrilleros ahora son congresistas. Y nada, a eso me dedico todos los días. Me gustaría saber, también para una pregunta introductoria, es el qué has estudiado y el por qué te motivó a estudiar lo que estudiaste. Bueno, yo estudié economía, mm, estudié economía un poco, bueno, como la mayoría de la gente, ¿no? Uno está muy chiquito cuando, no sé, en Colombia es así, en Estados Unidos la gente entra a la universidad un poco más grande, en Colombia 16 años, uno casi que no sabe nada de la vida, y estudié un poco porque, bueno, me iba bien en los números y me gustaba como la política, pero no quería estudiar ciencia política porque mis papás me decían como que eso era como que eso no ibas a conseguir trabajo en eso y eso era muy como de hippie, entonces estudia algo que te vaya a ir bien. Y bueno, como me gustaban los números y la política, pues decidí estudiar economía. Eh, y bueno, fue una muy buena decisión porque a pesar de que como estudié en una universidad pública, toda la carrera fue puras cosas de izquierda, como a mitad de la carrera me topé con un profesor que odiaba a Friedman y todas las clases eran hablando mal de Friedman, entonces, bueno, conocí a Friedman, luego conocí a la escuela austriaca y bueno, gracias a eso hago lo que hago ahora y veo el mundo como lo veo ahora. Seguramente si no hubiera estudiado economía y si no entendiera esas cosas, pues tal vez, no sé, no vería las cosas como las veo ahora. ¿Cuál es el primer contacto que tienes con el liberalismo? Has dicho que tenías el profesor que odiaba a David Friedman. ¿Cuál es el primer contacto? Si, ¿algún libro, alguna anécdota? ¿Cuál sería ese primer contacto que tienes tú? Me gustaría que nos lo explicaras. Sí, bueno, no, yo empecé con Milton Friedman, con Libertad para Elegir, y fíjate que llego a la escuela austriaca gracias al profesor Huerta de Soto, porque un día estaba viendo un video de Friedman en YouTube y al lado me aparecen los recomendados y estaba uno del profesor Huerta de Soto. Y claro, lo primero que me llamó la atención es su forma tan particular de enseñar, porque es un señor supremamente entretenido. Entonces, aunque al principio no estaba siguiéndole mucho el hilo de lo que decía, me llamó mucho la atención que fuera tan entretenido. Y bueno, yo por eso lo admiro tanto y le tengo tanto cariño. Y en cuanto pude ir a España, lo que hice fue buscar a alguien que me pudiera contactar con él para ir a agradecerle. Y cuando fui a agradecerle, me regaló una caja entera de libros. Que me tocó que comprar una maleta para devolverme a Colombia con todos los libros que me regaló. Y bueno, así fue que llegué a la escuela austriaca. Me gustaría preguntarte también, porque sí que es verdad que dentro del liberalismo tenemos muchísimas etiquetas y a veces es difícil ponerse una, pero sí es verdad que me gusta preguntar de si te pusieran, entre muchas comillas, una pistola en la cabeza, ¿tú cómo te definirías y por qué? Bueno, para la gente que entiende del liberalismo y eso, yo digo que soy paleolibertaria. Lo que pasa es que si uno bueno, y en general también hay que decir que hay muchos libertarios que no saben qué es ser paleolibertario. Yo me acuerdo que la primera vez que escribí un artículo así, mucha gente no entendía, no tenía ni idea.
pero bueno, entre gente que entiende, yo digo que soy paleolibertaria, que eso es, para los que no entienden, eso es un libertario que es conservador. Eh, digamos que es un libertario, yo creo que en el fondo es un libertario muy diferente a los libertarios bueno, no sé cómo definirlos, los que no son conservadores, porque es un libertario que en el fondo entiende que los valores y el comportamiento de una sociedad, eh, su forma de entender el mundo en cuanto a cultura y valores es fundamental para el desempeño económico y para mantener la libertad. Es decir, yo creo que no es suficiente con una libertad económica y que para mantenerla en el tiempo y para mantener una sociedad próspera y libre se necesitan ciertos valores que no tienen nada que ver, ya aprendí que tengo que aclarar esto explícitamente, no tiene nada que ver con, sí, no tiene nada que ver con tener problemas con homosexuales o con el estilo de vida que escoja la gente en su campo sexual y más íntimo, sino que tiene que ver con las cosas fundamentales que hacen grandes y que hicieron grandes a los países, que en una frase sería la frase famosa del profesor Bastos, de capitalismo, ahorro y trabajo duro, es decir, una sociedad de borrachos, de drogadictos, de gente perezosa, de gente que prefiera mucho el presente y no piensa en el futuro, pues es una sociedad que va camino al abismo y que no va a triunfar por más liberal que sea en ese momento. Es decir, una sociedad corrompida en sus valores y eso por supuesto que está muy relacionado con la religión. A ver, yo para explicar esto un poco, yo tengo un amigo, por ejemplo, que siempre él, cuando le preguntan sobre él, él dice que él es ultracatólico. En realidad mi amigo es ateo, él no cree en Dios, pero él dice que es ultracatólico para que la gente entienda su modo de vida. Entonces es un poco, la religión es muy importante en esto de los valores y en esto de cómo se comporta una sociedad, no tanto por el hecho en sí mismo de creer o no creer en Dios, sino por cómo modifica el comportamiento de las personas ese tipo de asuntos. Es decir, hay gente que incluso no cree en Dios, pero como ha sido criada por familias católicas, protestantes, bueno, todo esto, el judio-cristianismo en general, cualquiera de sus ramas, como ha sido criada en ese contexto, tiene cierto comportamiento particular que es el importante y que es al que yo me refiero. Entonces, claro, las sociedades que están muy influenciadas por esta cultura y por estos comportamientos que se desprenden del judeocristianismo son sociedades muy diferentes. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos estudios sobre eso, sobre cómo la religión hizo bueno, Estados Unidos fuera un país tan grande y se vieran y hasta hoy se ve un comportamiento muy fuerte, muy ligado a esos valores que vienen. Hay una pregunta que hago bastante a los liberales porque tienen bastantes opiniones distintas y es si los liberales o libertarios debemos de asentarnos en la política, porque sí que es verdad que hay alguien que dice que no porque estamos entrando en su juego, otros que no es necesario, que debemos estar solo en la sociedad civil. ¿Tú qué piensas al respecto de esa cuestión? Pues ya creo yo que respeto a quienes no quieran entrar en política porque entiendo que pueda ir en contra de sus ideas y de lo que piensan. De nuevo, si alguien cree que es volverse político y recibir sueldo de lo que le roban a la gente, porque entendemos que los impuestos son robo y se siente mal por eso, pues no creo yo que sea conveniente obligar a alguien que se sienta mal por eso a hacerlo, pero yo sí creo que tenemos que participar en política. Para mí es una forma fundamental y es necesario para lograr cambios en la sociedad. Esa idea de que si hacemos que todo el mundo piense diferente, las cosas van a cambiar, pues no, porque eso no necesariamente es así, porque muchos entendemos que los políticos y entendemos el Estado y el gobierno, si se quiere, como una banda de criminales que tienen el poder cautivo, que tienen el poder
y que no lo van a soltar. Entonces, en la medida en la que no haya gente compitiéndoles y presionando para hacer nuevas cosas, es muy difícil. Por ejemplo, en Colombia, voy a dar el ejemplo de Colombia, pero esto lo entiende todo el mundo para sus países. En Colombia hay un partido que es como el partido de derecha, o bueno, es lo que está más a la derecha, eh, que sería como lo que era antes el PP o algo así en España. En Colombia es el Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente. Eh, ¿Qué pasa con el Centro Democrático? Que cada vez se corre más hacia la izquierda, se mueve más hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la gente de derecha es la única opción que tiene para votar. Entonces uno dice, si no voto estos, que son los que están más a la derecha, va a ganar la izquierda. Entonces ellos ya tienen ese voto seguro. Se mueven hacia la izquierda intentando conseguir el voto de centro izquierda, que pueden conquistar si se mueven hacia ese lado. Entonces, no hay ninguna alternativa, los de la derecha ya nos tienen y lo que hacen es moverse hacia la izquierda para conseguir, que era un poco lo que pasaba en España cuando luego llega Vox, pues que entonces PP y Ciudadanos empiezan a ver que, bueno, si hay una competencia y si ellos se corren mucho hacia la izquierda, pues todos los votos se van a ir a Vox y tienen que tener cuidado con eso. Entonces, después de que aparece Vox, empezamos a ver un PP y un Ciudadanos que empiezan a cambiar. Pero en la mayoría de países, como no hay un Vox, no ha llegado un Vox, entonces hay un partido que es de derecha, que en realidad no es de derecha, sino que es el de menos izquierda, porque ya tienen cautiva a esta gente de derecha que nos toca que votar por ellos, porque si no gana la izquierda. Entonces sí es necesario que la gente entre en la política y empiece a competir y empiece a presionar a los otros partidos y empiece a hacer lo que hay que hacer, porque puede pasar que en un país mucha gente quiera ciertas cosas, pero que los políticos simplemente, como saben que tienen ese voto, pues no le hacen caso a ese, digamos, a esa idea o esa petición tal vez mayoritaria que pueda haber. También hay un gran debate en estos dos postulados liberal-libertarios y son dos temas que sí que es verdad que generan un poco de confusión o cuando alguien de la izquierda lo ve desde lejos porque tenemos opiniones muy distintas. Y son el aborto y la legalización de las drogas. ¿Tú qué opinas sobre estos dos temas? ¿Y qué dirías también a la gente que opina contrario a razones o argumentos para que vean el otro punto? A ver, sobre el aborto, estoy en contra porque creo que lo más importante es la vida. El derecho más importante es la vida. Sin vida, pues por supuesto no hay nada y no hay ninguna libertad. Eh, a mí me parece que aquellas personas que dicen que un feto no es una persona, pues tienen unos argumentos simplemente basados en criterios que ellos mismos establecen, porque en realidad eh, un espermatozoide solo no se va a volver una persona, un óvulo solo no se va a volver una persona, pero un óvulo fecundado sí se vuelve una persona. No importa cómo luzca en el primer momento de la fecundación, porque a lo largo de nuestra vida todos lucimos diferente. Entonces, no creo yo que la apariencia o cómo luzca sea una razón para matar a una vida. También hablan de que no es consciente. Bueno, si no es consciente, si es por eso, entonces matemos también a los que no sé, estén en coma, ciertas enfermedades que no le permitan a la gente ser consciente en una medida importante. Matemos a todas esas personas y simplemente establezcamos nosotros lo que nos parece que es vida y que no, y andamos matando a la gente que luzca de tal o cual manera o a la gente que no tenga tanto nivel de conciencia. Yo creo que es muy importante que ese debate se dé porque estamos hablando de vidas. Entonces, para mí es un debate muy importante porque como creo en los principios y creo en los valores, es muy importante salvar una vida. Y me gusta mucho hablar de eso porque también veo mucha gente que se quiere acercar a nuestro lado, al lado, digamos, liberal en lo económico, pero cuando encuentran luego gente de libertarios que están a favor del aborto, no, y no solo a favor del aborto, sino que son muy
muy, ¿cómo se dirá? Muy militantes, muy bullosos en cuanto a eso, pues se escandalizan un poco. Entonces, para mí es importante que la gente entienda que uno puede ser liberal en lo económico, que uno puede defender las libertades y al mismo tiempo estar en contra del aborto y que incluso para mí es la consecuencia lógica porque creo que la vida es lo principal para luego defender las libertades. Es la principal propiedad privada que tenemos todos. Respecto a lo de las drogas, a ver, yo lo que creo es que ese tema tiene demasiados aspectos que hay que tener en cuenta y yo siempre intento ser práctica. Si me ponen a dar el debate teórico, pues en la teoría al final nos iríamos en la gente debería poder hacer lo que quiera con su cuerpo y con su vida, pues sí, debería poder hacer lo que quiera con su cuerpo y con su vida, pero asimismo en espacios comunes, porque es que en la vida real hay espacios comunes donde no, donde compartimos, como por ejemplo las calles y cualquier cosa por donde caminamos, pues entonces hay que poner unas reglas. Entonces, digamos que ahí en esa parte teórica, yo creo que tal vez todos los libertarios nos podríamos poner de acuerdo en que cada quien debería poder consumir lo que quiera y luego se establecen unas reglas que pueden incluir, por ejemplo, no fumar en parques, porque de pronto, no sé, la mayoría de esa población no quiere que eso se haga en público. Bueno, ese sería otro debate. Pero ahora, cuando nos vamos a la práctica y en este momento, por ejemplo, me dicen a mí, ¿usted qué pensaría de la legalización de las drogas en Colombia? Yo lo que creo es que hay que tener en cuenta muchas consideraciones que sí tuvieron en cuenta muchos liberales muy grandes a los que nosotros seguimos y a los que nos referimos, eh, y que no están teniendo en cuenta muchos libertarios hoy en día que dicen simplemente no, legalicemos todas las drogas en nuestro país y ya todo se va a solucionar. Colombia es un país cocalero, mi país es un país cocalero donde bueno, somos famosos por eso, no tengo ni que explicarlo. Y las drogas, yo diría que son en cierta medida, están en cierta medida legalizadas en Colombia. Es decir, en Colombia, por ejemplo, en este momento y fruto del acuerdo Santos-FARC, que llaman acuerdo de paz, fruto de ese acuerdo, por ejemplo, el gobierno, la autoridad no puede llegar y decirle a un campesino que tenga su plantación de coca o de marihuana o de lo que sea, es que le vamos a quitar esas cosas, porque se contempló y se firmó que eran las mismas personas las que iban a erradicar y ellos mismos eran los que iban a establecer sus tiempos y no sé qué. Entonces, mejor dicho, en este momento en Colombia, en cierta medida están legalizadas las drogas y no sucede nada. No sucede lo que supuestamente debería suceder, que es que no, que es que van a competir y entonces van a arruinar a los capos que tienen las drogas en este momento. No, porque es que los capos que tienen las drogas en este momento son unos señores que tienen armas y tienen mucho poder y entonces si usted empieza a cultivar, le van a decir a usted qué es lo que hacen en Colombia, le dicen a usted, mire, de ahora en adelante usted me va a dar esa droga a mí y usted se va a ganar tanto y el resto va a quedar para mí y esa es la única opción que tiene si no lo mato. Y luego de eso, o sea, es una consideración de lo que pasa en un país real. Tienes unos matones que están apoderados de eso. Entonces, para que haya una libre competencia, pues primero tendrías que acabar con esos matones, porque si no, ellos no van a dejar que nada pase. O sea, no es como que va a llegar un empresario chiquito y le va a competir, no va a poder. Y luego hay otra consideración que hay que tener en cuenta y es lo que sucede afuera del país. ¿Qué pasa si en un país se legaliza la droga, pero la mayoría de esa droga se exporta y en los otros países sigue siendo ilegal? ¿Qué pasa si el precio en esos otros países sigue siendo alto? Entonces, yo creo que eso hay que tomarlo con pinzas y hay que analizar las circunstancias de cada país y hay que ser más prácticos porque no vivimos en el mundo ideal teórico. Volviendo un poco también a la visión paleolibertaria que me comentaste anteriormente, me gustaría saber tu opinión porque sí que es verdad que he hablado con muchos libertarios y liberales que no se identifican tanto con esta corriente e incluso niegan que no se puede ser conservador en lo social y económicamente liberal. ¿Tú cuál darías a la respuesta de, ¿crees que son para ti los valores conservadores compatibles con los liberales? Y si es así, ¿cómo se lo explicarías a esta gente que no lo ve por algún lado?
Bueno, creo que eso ya lo mencionamos al principio cuando hablábamos de los valores, la relación con la religión y lo que pasa en esas sociedades que están influenciadas por el judeocristianismo, ¿no? Eh, a ver, yo creo que es que esta gente que cree que no se puede ser conservador y liberal no ha entendido ni siquiera lo básico del liberalismo. Porque hay varias definiciones que utilizan mucho los libertarios, pero por ejemplo, la que más escucho yo que repiten es esta de que es el respeto irrestricto por el proyecto de vida de los demás, ¿verdad? Bueno, eso quiere decir que esas personas, esos libertarios que dicen que no se puede ser conservador, entonces no respetan mi proyecto de vida ultraconservador. Entonces yo les diría a ellos, ustedes no son libertarios porque no respetan mi proyecto de vida ultraconservador. En la definición, en todas las definiciones que todos los libertarios dan y repiten una y otra vez, siempre se habla de, bueno, darle la libertad a cada quien de que elija cómo ser y cómo desarrollar su vida. Pues por supuesto que eso incluye desarrollar una vida ultracatólica, ultraortodoxa, lo que ustedes quieran, ultrarreaccionaria, eso incluye eso. No es la libertad para ser libertino, la libertad solo para ser pro LGTBI, no, incluye esas cosas, pero también está la libertad para ser ultracatólico y está la libertad, por favor, para discriminar. Es que una de las cosas básicas del liberalismo es que uno puede discriminar. Y si una persona ultra ortodoxa, no sé, de la religión que sea, quiere discriminar a otros por su comportamiento, pues debe poder hacerlo. Y por supuesto que puede ser libertario. Entonces yo creo que esa discusión y eso de no puede ser libertario y conservador al tiempo es ni siquiera entender lo básico del libertarismo. Ahora, eso sería lo básico, que entendieran que puedes ser lo que quieras y que puedes discriminar como quieras y que puedes emitir incluso discursos en contra del comportamiento de los otros. Pero más allá de eso, yendo a una discusión que habría que ir en otro nivel, cuando ya entiendan que alguien puede ser conservador y libertario, sería plantearnos qué requisitos necesita una sociedad para poder conservar en el tiempo la riqueza y la libertad. Porque no se trata solo de ser libres en un momento, sino de poder conservar eso, es decir, de defender la libertad en el tiempo. ¿Qué requisitos necesita una sociedad? Pues resulta que son necesarios ciertos valores y ahí volvemos a lo de esos valores que son conservadores. Tal vez a estas personas les molesta la palabra, les molesta que uno diga son valores conservadores. Eso lo podemos negociar, pero la verdad es que esos valores vienen de las religiones y por eso se llama que son valores conservadores. Además, se dice conservador porque es conservar aquellos comportamientos, aquellas reglas que nos han hecho prosperar. Entonces, pues creo que esos son los dos aspectos básicos, pero lo fundamental sería que entendieran lo que ellos mismos repiten una y otra vez. Vale, para ir ya acabando un poco la entrevista, me gustaría hacer las dos últimas preguntas que hago, que son tres libros que recomiendes leer. No hace falta que sean todos liberales, pueden ser de historia, también de literatura, como quieras. Y luego que hagas una reflexión del movimiento liberal libertario que está habiendo tanto en España y en Latinoamérica, cómo lo ves, si crees que vamos avanzando o si no. Bueno, sobre libros, yo creo que, a ver, hay dos libros muy buenos para la gente, sobre todo que no está muy cercana a estas ideas o que apenas está aprendiendo. Uno es La economía en una lección y el otro es La mentalidad anticapitalista, que creo que, bueno, la economía en una lección es básico para entender de economía y la mentalidad anticapitalista es básico un poco para las conversaciones que uno tiene a diario con gente que es de izquierda o que es socialdemócrata, le ayuda a uno a entender muy bien y a de pronto defenderse mejor. Y bueno, de literatura yo le recomiendo a Gabriel García Márquez, que pues es el único Nobel que tiene Colombia. Escribe fantástico, es espectacular. Lastimosamente fue muy de izquierda y él tiene una historia bastante curiosa porque él al final de su vida se empieza a dar cuenta, se empieza a desilusionar lo que le pasa a toda esa gente que van y visitan esos países que son como
sus modelos y sus sueños, y cuando los visitan empiezan a entender que eso no funciona tan bien, pero como que ya están muy viejos, ya llevan toda una vida creyendo eso, y entonces es como que no logran hacer el clic completamente, y en algunas entrevistas a él al final de sus días le preguntaban sobre eso y él decía, sí, hay cosas que no me desencanté, pero no era capaz de entender bien. Pero bueno, más allá de eso, es un señor que escribió fantástico, y recomiendo, bueno, sus novelas son buenísimas. Cien años de soledad, que fue por la que ganó el Nobel, es espectacular, pero sobre todo sus cuentos, porque hay mucha gente a la que no tiene tiempo, no le gusta leer novelas, los cuentos son cortos. Los cuentos de Gabriel García Márquez son fantásticos, entonces les va a encantar. Respecto a lo de un análisis del movimiento libertario, ¿me dices en España? Sí, tanto en España como en Latinoamérica. A ver, yo creo que eh, están pasando cosas muy importantes, o sea, muy interesantes en el ambientillo libertario, porque, bueno, al fin y al cabo somos una minoría, eh, y yo creo que después de que se planteó esa pelea dentro de este mundillo de liberales y conservadores, libertarios liberales y libertarios conservadores, surgió un fenómeno muy interesante, y es que los que estábamos del lado conservador nos empezamos a alejar un poco y a decir, bueno, ya ese mundillo no me importa, yo voy a ir a la vida real y voy a hacer mis cosas. Entonces tú tienes ya una división muy clara, y creo que en diferentes países tienes liberales que están haciendo cosas muy importantes. Por ejemplo, en Argentina tienen una tradición muy larga, con muy buenos profesores que hace mucho tiempo están sacando investigaciones académicas muy buenas, y luego de repente llega Milei, que se convierte en un fenómeno porque empieza a decir groserías y a decirles a todos lo que se les da la gana en la televisión. Y bueno, lo que ha causado Milei en Argentina y en muchos países de Latinoamérica es increíble. O sea, este señor es como si fuera un rockstar. Entra y es como si fuera un concierto de rock. No es como, es un fenómeno muy interesante, y es muy bonito ver lo que está pasando con él. Entonces, creo que hay varias cosas así. En México también hay liberales haciendo cosas muy importantes, y sobre todo influyendo de manera real, que creo que es lo importante. Porque bueno, fíjate que mi ley no está en política, pero influye de manera real porque sale en la tele y porque lo escuchan. En México hay libertarios metidos en política, muy trabajando de la mano con políticos, asesorando políticos, creando grandes eventos. Eh, y eso a mí, pues, me alegra mucho. Entonces creo que se ha avanzado en eso, en influir en la vida real. Luego hay otro grupo de libertarios que no digo que eso esté mal ni que haya que dejar de hacerlo, y me parece que está bien, pero creo yo que es que fundamentalmente deberíamos dedicarnos a lo de la vida real, porque hay un grupo de libertarios que, bueno, se dedica a todas estas organizaciones, de hacer banquetes, de hacer reuniones, de aplaudirnos entre nosotros, de hacer conferencias entre nosotros, que está muy bien, está muy chévere, es agradable conocernos entre nosotros, pero creo yo que muchos de esos recursos que se gastan en esas cosas se podrían enfocar en otras cosas, y recursos no solo me refiero a dinero, sino pues también a tiempo, a todas estas cosas. Entonces, yo creo que lo estamos haciendo bien, y creo que hay que cada vez más ir a eso, a lo práctico, a la vida real, a influir, y menos a los eventos entre nosotros. Respecto a lo de España, bueno, yo tengo entendido que en España había un partido libertario, pero que ya desapareció, ¿verdad? No, no, sigue estando el partido. Pero, o sea, en los votos no, entiendo yo que no consiguen casi votos, ¿o sí? En tema representativo, no, prácticamente no. Ya, bueno, yo creo que toca que es importante que uno se empiece a preguntar por qué no tiene efectos en esos sentidos cuando se hace un trabajo tan grande atrás.
Es decir, es un poco parecido a lo que pasa, por ejemplo, en Guatemala. Fíjate que a mí, cuando hablo con un guatemalteco, pregunto esto y a ellos no les gusta mucho que les pregunte esto. A muchos, a muchos los he molestado con esta pregunta porque en Guatemala sucede algo parecido a lo que sucede en España. Ellos tienen la Francisco Marroquín, que es una universidad libertaria. Ellos siempre dicen, ay, es la única universidad libertaria del mundo. Y están muy orgullosos de eso y eso está muy bien, es perfecto, me parece genial. Pero luego mi pregunta siempre es, ¿y eso cómo se ha visto reflejado? ¿Guatemala es más liberal? ¿Les va bien, no sé, cuando influyen en política? ¿Qué hay en Guatemala? Y lo único que pueden responderme es como, bueno, hicimos una ley que liberaron los celulares y las líneas móviles y no sé qué, eso es todo. Pero llevan años con una universidad libertaria, tienen gente creando documentos, tienen gente muy buena. Yo entrevisto gente muy buena de la Francisco Marroquí. Es decir, no estoy criticando, estoy diciendo, cuando hay algo, un trabajo tan bueno en materia teórica, pero en la práctica no se ve, porque entonces yo quisiera ver políticas o sea, que esa universidad y que ese trabajo tan bueno que están haciendo en materia teórica logre sus efectos en materia práctica. Cuando eso no se ve, hay que preguntarse qué está pasando. Y entonces yo creo que en España tendrían que preguntarse, fíjate que sin saber muy bien qué ocurre con ese partido libertario que me dices, yo lo único que sabía era que, bueno, que no les iba tan bien y que ya prácticamente había desaparecido, no tengo ni idea, pero sí sé porque yo misma descubrí el libertarismo gracias a Huerta de Soto, sí sé que tienen un trabajo muy fuerte en materia académica, que bueno, todo lo que ha hecho el profesor Huerta de Soto y todas estas cosas tienen también intelectuales muy en medios de comunicación, respetados, trabajos, habría que empezar a preguntarse qué pasa y por qué no está pasando eso a la práctica. Puede ser simplemente que todavía no haya esa gente que se haya arriesgado a salir a la política no desde un libertarismo aburrido y sectario, sino desde un libertarismo que pueda ser práctico y convencer a la gente que vota. Que creo yo que al final o bueno, por lo menos yo lo que me planteo es esto es una guerra por sobrevivir, porque al final de cuentas, cuando los comunistas se toman el poder, pues nos matan de hambre, que es lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, esto es una guerra y al final lo que tenemos que hacer es llegar a la práctica y cambiar la vida real y eso es lo que tenemos que perseguir. Entonces, pues nada, eso. Creo que en Latinoamérica hay gente que lo está haciendo muy bien. En España me preguntaría por qué de pronto no les ha ido tan bien cuando han ido a la parte política. Y nada, invitar a todos los libertarios a que siempre intenten poner un poco los pies en la tierra e intentemos volvernos prácticos. Pues muchas gracias, Vanessa, por concederme esta entrevista. Recuerdo que dejaré el enlace a la página del Pan Am Post por si queréis mirar algunos artículos que son muy buenos. Está también mi amigo Hugo Pereira. Así que nada, muchas gracias, Vanessa. No, muchísimas gracias a ti. Un saludo a todos los que nos van a ver. Pues muchas gracias y nos vemos entrevistando. Hasta luego. Listo, muchísimas gracias. Chao.